8 de la mañana, 2 minutos, seguimos en De Buena Fuente, como todos los días, para todo el Valle de Lerma, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial en el Valle de Sianca. Estamos saliendo en FM La Muni, la 100.1 de su dial, también en Radiovisión, la 94.3 de su dial. En Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En duples con televisión, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital y la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, trabaja a la mañana, tiene cosas que hacer, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, o nos está viendo por televisión y quiere salir de su casa, usted nos puede seguir viendo o escuchando. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, nos puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, a mí no me importa nada del programa, yo lo quiero ver solamente al licenciado Felipe Medina, usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, que allí tenemos subidas todas las entrevistas. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Ya lo presentamos, él es licenciado en Ciencias Religiosas y director editorial de San Pablo. Le damos los buenos días, le decimos bienvenido a De Buena Fuente. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Hola, Marcela, gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre compartir con vos estos espacios de diálogo, ¿no? que interviene también en cierto modo la gente. Porque... Así es, porque siempre nos mandan mensajitos, nos hacen consultas y demás. El milagro es importantísimo para los salteños, la fiesta religiosa por excelencia. ¿De dónde viene? ¿Cómo y cuál fue la evolución del milagro en estos años, sacando la época de pandemia, digamos que fue un impasse, un parate para todas las actividades, Felipe? El milagro, el Señor y la Virgen del Milagro son los patrones tutelares hoy de Salta. Originalmente no era así. Salta se funda como ciudad de los santos Felipe y Santiago del Valle de Lerma, ¿no? de Salta, del Valle de Lerma. Por eso cuando uno entra a la catedral, en el altar, al lado del altar, tanto a izquierda como a derecha, está la imagen de San Felipe y Santiago Apóstol, que son los discípulos amigos de Jesús, sobre los cuales, bajo cuyo patronazgo se funda la ciudad de Salta. Pero a 100 años de la llegada del Cristo, cuando fundan Salta, el obispo Victoria donó un Cristo a la ciudad y la Virgen a Córdoba, que era la Virgen del Rosario. Después viene toda esta historia de las cajas que estaban flotando en el Callao, en el puerto del Callao, y ven que eran las imágenes que llegaban con destino a Salta y con destino a Córdoba, y las trajeron desde Perú, pasando por lo que es actualmente Bolivia, era toda parte del virreinato del Alto Perú, para llegar a la ciudad de Salta, pero estuvo unos años también en Tarija la imagen, y que es otra de las ciudades fundadas como ciudades comerciales o de conexión entre el Alto Perú y el Río de la Plata. Allí el Cristo queda en la sacristía de la iglesia de los jesuitas, que oficiaba como iglesia matriz o catedral, en Caseros y Mitre, Caseros y Mitre aproximadamente, que de hecho quedan el resto en una galería que está ahí, queda el resto de las paredes del templo, que era la Virgen, la Inmaculada, que la conocida hoy por nosotros como Virgen del Milagro,
era una Inmaculada Concepción. Se producen en el año 1692 estos terremotos, a 100 años de la llegada del Cristo del Milagro, que era la imagen de Jesús crucificado que estaba en la sacristía del templo. Este terremoto, que tuvo su origen en Esteco, lo que destruyó Esteco más bien, creo que fue en el Cerro Colorado, fue uno de los de más grande magnitud que hubo en ese tiempo. No se podía medir, que el experto amigo mío Ricardo Alonso sabe mucho de esto, y destruyó prácticamente toda la ciudad en el norte. Salta fue una de las más afectadas, y después Esteco prácticamente desapareció en ruinas por este gran sismo. La gente le pidió, el padre Carrión era el párroco a cargo de la catedral, le pidieron que rezaran, que se encuentran con una catedral destruida totalmente, pero con la imagen de la Virgen en el piso intacta, sin estar dañada. Todo destruido, menos la Virgen. La Virgen, y se dan cuenta que en la sacristía estaba también el Cristo. Entonces sacan este Cristo, enviado por el obispo Victoria en procesión, y dice, se detienen los terremotos. Hoy, desde el punto de vista científico, podemos dar muchas explicaciones sobre cómo funciona un terremoto. Sabemos que Salta tiene permanentes temblores, casi diarios, que no se registran de manera evidente, diremos, con movimientos, pero están. Y se detienen. Y siempre me pregunté cuál es el milagro del milagro. ¿Qué es lo que la gente descubre cuando va a la iglesia y se encuentra con la imagen de la Virgen? Que la imagen cae al pie del sagrario, porque eran los antiguos altares que tenían el sagrario debajo de la hornacina de la imagen principal. Y la gente encuentra un camino de fe diciendo hay que volver a Cristo por María. No, retornar a Cristo por María y a Cristo a través de la Eucaristía, es decir, el Cristo del sagrario. Y este mensaje, para mí es el hecho más milagroso, es la lectura de fe que hace la gente, que incluso no es producto del miedo, sino no es que Dios los haya castigado y asustado para que vuelvan a la fe, no, mostraron un camino a partir de un fenómeno natural, encontraron un camino de fe o de retorno a la fe. Y este Cristo, dice, lo hemos tenido 100 años metido ahí en la sacristía y era una donación para un templo importante o principal y está ahí arrumbado. Entonces, ese Cristo vuelve al culto popular, la gente reconoce en él la imagen del Salvador, del Redentor, y en María la que acompaña el fenómeno, el camino de la fe, diríamos, de la gente. Entonces, ahí nace una devoción grande al milagro, devoción que muchos años convivió con otra que era tan popular, o más popular quizás, porque era el Cristo de la salud, el Cristo de los pobres, y es el Cristo del Sumalao. Claro, y en un momento, digamos, ¿cuál es la que más cantidad de gente lleva o en qué momento la Virgen del Milagro pasó al Cristo La del imagen Sumalao? del milagro, como devoción central de Salta, fue creciendo cada año más en cuanto a la proyección que tiene no solamente en Salta, sino también nacional. Es una imagen, tanto la Virgen como el Señor del Milagro, muy apreciada y muy buscada por la gente que viene de otras ciudades, Sí. ya no solo de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, sino la gente que viene de Buenos Aires. Y después hay muchos salteños que viven en el sur. ¿Te acuerdas que por los 90 hubo una gran migración de gente del norte hacia la zona de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y más abajo incluso, derecho Tierra del Fuego? Y en cada lugar generaron una gran devoción al Señor y a la Virgen del Milagro. Como que se hacen, ¿no? Casi diríamos, yo lo comparo al movimiento como Urcupiña, por ejemplo. Ajá, exacto. El cochabambino se va de viaje, el que más sale de Bolivia, de esta ciudad mediterránea, y el legado que la familia le da es llevarte una imagen de la Virgen. Y acá el salteño va con su Señor y Virgen del Milagro por todo el país.
incluso por todo el mundo. De hecho, hoy en España se celebra la Señora Virgen del Milagro. En Buenos Aires, en una de las parroquias, me parece que era de la Consolata, Sí. hay una gran fiesta con procesión, con pacto de fidelidad en Capital Federal, en pueblos del interior de Buenos Aires también, se celebra y se venera al Señor y la Virgen del Milagro. El tema de la Virgen del Cerro ha llegado a opacar al Señor y la Virgen del Milagro. No, Por creo ejemplo, que ahora hay mucha gente que vino para la fiesta del Milagro, pero dice también, queremos ir a la Virgen del No, Cerro. yo creo que, a ver, creo que a esta altura yo no puedo hablar de competencia religiosa entre las imágenes de la misma Virgen María, muestra el mismo camino a Cristo por María a través de la Eucaristía, y a mucha gente le ha hecho mucho bien la devoción. He conversado con muchos peregrinos, entre ellos algunos sacerdotes, hicimos un trabajo para la UBA y para la Universidad Católica de Santiago del Estero, en 2 momentos, del fenómeno religioso del cerro, más allá de las disputas y conflictos. Sí. La gente viene porque encuentra un momento de espiritualidad especial, como la gente que viene al milagro o a la procesión encuentra un nivel de religiosidad que en otras ciudades, sobre todo las grandes ciudades, las modernas ciudades, no se ve esta religiosidad. Hay como una gran indiferencia religiosa. Entre ellos, te digo, Bergoglio fue uno de los primeros obispos en Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, que logra ganar las calles de Buenos Aires para expresiones de fe. Yo viví a una cuadra de la iglesia de la Virgen de Santa María, en Caballito, y una tarde me despierto, decía una siestita muy norteña y sentía oraciones de murmullo y veo una procesión. Y me pareció extraño encontrar una procesión barrial en pleno centro de Buenos Aires. Claro. Y esto fue un avance de la religiosidad popular que promueve Francisco, Papa en esa época, Cardenal Bergoglio, los viacrucis callejeros. Esto un movimiento de curas de Buenos Aires que empezó a generar esto, no iglesias hacia adentro, sino iglesias hacia la calle, iglesia en salida. Y el milagro se convierte así hoy en un fenómeno más bien nacional desde el punto de vista religioso, donde la gente encuentra una especie de retiro espiritual o de paz espiritual, sobre todo la gente que viene de afuera, ¿no? Nosotros y el tema de la peregrinación, nosotros acá estamos ubicados en un lugar estratégico, porque estamos en la avenida Paraguay, y ya hace días que estamos viendo que la gente de los barrios, de los distintos lugares del interior, pasa peregrinando, y esto se ve a toda hora del día, ¿no? ¿Cómo el tema de la peregrinación, cuándo nació? Mira, en principio tenemos que aclarar a la gente que la peregrinación es una de las expresiones religiosas más antiguas de cualquier religión del mundo. Sí. Es decir, la gente camina hacia un lugar santo, o santuario que le llamamos, buscando una bendición especial, satisfacer una necesidad interior, material o espiritual. Entonces, peregrinar es caminar. Eso significa peregrinar, es ser viatores o caminantes, es decir, salgo de mi centro, de mi lugar de comodidad, de mi tierra. Lo que ahora le llamamos lugar de confort. Lugar de confort. Sí. Y parto hacia... Que está tan moderno. Paso hacia la tierra prometida, lo que llamaba la peregrinación del pueblo judío, ¿no? Que era el pueblo elegido. Entonces, la gente camina buscando el lugar santo que Dios le ha indicado. Para el salteño es el santuario del Señor y la Virgen del Milagro, hoy iglesia catedral o iglesia matriz. Que también se hace a Sumalao. También se hace el Sumalao. Que es un día, es una de las días, características sí, de los ritos que se practican en el Sumalao. Exactamente. La gente sale, los musulmanes van a la Meca, ¿no? La ansia también de un judío es llegar a la tierra prometida y volver a Jerusalén. Entonces, todos peregrinan. El católico, cuando peregrina, va a un lugar santo a pedir la bendición para volver fortalecido a su rutina habitual
de trabajo, vida de familia, de vida en la comunidad, y empiezan a ser centro de transformación de ese lugar, de esa gente, en todo lo que se vive y aprende en el camino. Y hay una característica muy linda del pueblo argentino en general, que es la solidaridad. Acá se está dando mucho, y hablamos aquellos que atienden a los peregrinos, claro, los fisioterapeutas, los kinesiólogos que están en los distintos lugares, la gente que va a ciertos lugares a recibir a los peregrinos, les da almuerzo, les da cena. Hay mucha solidaridad del pueblo salteño con ellos que hacen este sacrificio personal de la peregrinación, ¿no? Justamente la solidaridad es una de las expresiones de la caridad, del amor al prójimo, que se expresa de manera pública y social, ¿no? Entonces, esto es la solidaridad, estar al lado del otro, acompañarlo, caminar con y compartir lo que se tiene con esa persona. A la gente que prepara comida a veces en los barrios, es gente muy humilde. Claro. Y hace el esfuerzo de ayudarlos y coordinar con la gente esta actitud. Porque no lo hace con lo que le sobra. No. Comparte lo que tiene. Comparte lo que tiene. Le decimos a la audiencia, Gustavo, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, Felipe Medina. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y director del editorial San Pablo. Los que quieran comunicarse con nosotros, contarnos sus experiencias, mandar mensajes, fotos, textos, audios, videos, opinar también, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 3874-14-7505, también al 3874-85-89-77, o bien llame al número fijo 427-1771. Y decíamos, ¿cómo fue evolucionando la fiesta del milagro? Bueno, ustedes son un factor importante de influencia masiva, los medios de comunicación van difundiendo, pero también hay una difusión boca a boca de la gente, y hace poco tiempo, creo que ya casi ya va a llegar a los 30 años, una de las primeras peregrinaciones masivas, que era la de San Antonio de los Cobres. Ajá, sí. Una de las primeras que empieza es donde viene el padre Bernacchi. Claro. El padre Bernacchi viene mucho más lejos todavía. Él viene de Mina Patito, claro. Sí. Y juntan todos en San Antonio de los Cobres, y de ahí baja el grueso de la peregrinación de la región de la Puna. La otra viene de Cachi, que es un poco más joven. Y después vienen todas las del interior ahora, y se ha generado un hábito de peregrinar al milagro, que eso ha hecho un giro de la fiesta. Ya no es una fiesta solo de la ciudad, una procesión que daba vuelta a la plaza, sino se convirtió en una gran manifestación de fe que dura prácticamente todo el periodo de la novena, y anteriores también. La gente, una vez que bajan las imágenes en julio, todo agosto es un peregrinar de instituciones, de escuelas. Es un fenómeno que no se ve en ningún lugar del país ya. Las escuelas incluso peregrinan, algunas escuelas públicas, que a pesar de una serie de prohibiciones, por voluntad propia los padres autorizan que sus hijos puedan ir un día a la Misa del Milagro, y creo que esto es una riqueza del pueblo salteño, porque es una transmisión de generación en generación, más allá de la crítica de algunos sectores. No afecta ni a la libertad de creencia, ni siquiera a la laicidad del Estado. El Estado tiene que ser laico, tiene que ser independiente, es verdad, hay un justo laicismo, pero también acá hay una expresión religiosa, personal, familiar y cultural, porque es social la expresión. Entonces se tiene que manifestar a través de las instituciones. Entonces tenemos peregrinaciones de policías, de enfermeros. Es la primera, la de los policías, claro. Y tiene una importante cantidad de gente, ¿no? Sectores de la salud, sectores docentes, todo lo que hace a la dinamización de la vida de la comunidad se acerca al lugar santo, al santuario. Hay cosas que no se prohíben por decreto, porque la gente lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual. Lo ha manifestado. Y tuvo un tema la peregrinación cuando fue la época del COVID, porque, bueno, se dijo no hay que peregrinar, y fue muy difícil explicarle a la gente sí, hay qué es lo gente que pasaba, dijo, ¿no? Pero, sí, hay gente que decía, este es el momento que tenemos que peregrinar. Claro, sí. Pues nos tenemos que acercar al lugar santo, y
pedir detener esta pandemia. Sí. Pero bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil ese pero momento. también la gente supo peregrinar en sus propias casas, un itinerario espiritual de Exactamente. cercanía al Señor y a la Virgen del Milagro. Y es común en todas las casas encontrar algo que también es algo que hemos perdido mucho como cultura. En todas las casas había la mesa de los santos, un pequeño altar doméstico. Donde estaban todos los santos y le Incluso prendían las velas. solíamos poner por ahí una foto de los abuelos que ya habían partido, que para nosotros formaban parte de esta expresión espiritual. Entonces en la casa existía un lugar, algunos más discreto, otros más importante o más grandes, de expresión de un altar doméstico dentro de la casa. Esto se había perdido mis generaciones, ya con la llegada de la televisión, desplazamos los santos, pusimos el televisor. Y se acabó todo. Y la Virgen de Borcupiña, la Virgen del Milagro, el Señor del Milagro, fueron recuperando este espacio pequeño, discreto en algunos casos, de lo que llamamos altar doméstico o lugar de los santos, o de lo sagrado, dentro de un hogar, donde uno puede rezar, donde uno puede meditar. Y dentro de esos lugares también suele la gente hoy, ya con mucha más libertad, que antes hubo una época que era como prohibido, poner la Biblia, leer la Biblia. Yo también quiero recordar a la gente que hoy, este mes de septiembre, para toda la iglesia del mundo, la iglesia católica y las iglesias evangélicas, se celebra el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Y acá tenemos un regalo de Felipe, dice Evangelio cotidiano, comentario y oración. Ahí el 2024. Lo mostramos, y también, por supuesto, el calendario clásico 2024. ¿Qué es lo que tiene este libro en especial? Porque dice comentario y oración. El Evangelio cotidiano es un librito que sale hace bastantes años acá en el país. Incluso viene letra grande para la gente mayor, o los que necesitamos lente permanente, y tiene la misa diaria con los textos, la lectura del Evangelio, con un comentario abajo y una oración y un pequeño devocionario al final para la familia, con oraciones y bendiciones de la familia, bendiciones del hogar y de los que se puede leer en la casa, y especialmente para la gente por ahí que no se puede mover también. Claro, la gente que no se puede mover, o incluso hay gente que lo lee antes de ir a misa y sabe lo que el padre va a predicar, tiene otra disposición de participación, ¿no? Como decía Monseñor Lira, decía que la misa es una asamblea. Dice, y yo no voy a una asamblea solamente a escuchar sin saber qué va a pasar. Voy a participar. Voy a participar y voy preparado. Y estos subsidios, como los llamamos nosotros, el Evangelio cotidiano, la liturgia, ayudan mucho a prepararse a uno para ir a esta asamblea, que es la Santa Misa, y sentir que uno es parte, entiende lo que está diciendo, de que antes la misa eran en latín y uno no entendía nada. Hoy la misa son en nuestro idioma y a veces también nos cuesta entender por el lenguaje. Vamos a hablar de la actualidad, y justo nos toca una actualidad en el Milagro, en donde tenemos un candidato a presidente que es Milei, que dijo que el Papa es el representante del mismo demonio. Y se están escuchando, el padre Pepe, por ejemplo, entre otros, están participando de distintos programas, hablando de esto que está pasando en la Argentina, en donde el Papa justamente es argentino, Felipe, ¿no? ¿Cómo sintieron ustedes cuando se dio a conocer esto? Y además que la mayor parte de los salteños lo hace votado a Milei. Claro. Durante el gobierno anterior de Macri, había un asesor que tenía, no sé si era un programa personal con Bergoglio, pero se dedicó a hacer campaña, ¿no? El asesor político principal que tenía, creo que no es argentino tampoco, y empezó a hostigarlo. ¿Quién era? Durán Barba. Ah, sí, claro. Hicieron una campaña de tal manera que la gente popularmente creyó y pensaron, bueno, para algunos Bergoglio era kirchnerista, para los kirchneristas Bergoglio era pro-militar de derecha. ¿Se acuerda que hubo una campaña antes, cuando fue a Roma como cardenal y había renunciado Benedicto? La gente
voy a mencionar un medio que es Página 12, con Berbisky hicieron una campaña y del gobierno de ese momento, que estaba Cristina Fernández de Kirchner, le mandaron a Roma un carpetazo, lo que ellos llaman un carpetazo, sí, un informe en contra de Bergoglio, que le entregaron a muchos cardenales diciendo que había apoyado el proceso militar, cosa que es mentira. Bergoglio ayudó, es verdad que se entrevistó con Macera porque ayudó a 2 curas que estaban detenidos, de hecho uno murió hace muy poco en Alemania, que salió a defenderlo a él con estas críticas, que era el padre Jalik, un autor de unos hermosos libros de espiritualidad, que fueron clásicos por los 70, 80, y el padre Llorio, otro jesuita, que estuvieron presos en la época de la dictadura porque trabajaban en las villas miserias. Jalik murió en Alemania hace muy poquito, Llorio fue asesinado directamente. Justamente, un pequeño paréntesis, perdón si... Sí, para hacer una introducción. Bueno, pero el 13 de octubre se va a hacer una obra de teatro en Procultura, que es de Bergoglio a Francisco, que está preparando un equipo de Salta de actores, donde Francisco va a interactuar y dialogar como cardenal y como papa, tanto con Jalik como Llorio, que son 2 artistas salteños, que van a representar estos curas, y uno hace de papa y de Bergoglio y cardenal a la vez, en este diálogo de a dónde vamos a llevar a la iglesia, a dónde quiere ir la iglesia, y cuál es el proyecto pastoral de Bergoglio. ¿Y quiénes son los artistas salteños? Me acuerdo de Luis Carán, otro chico Gauna, son todos de las escuelas de teatro, y el que escribió esta obra es Monti. Ah, Monti, claro. Monti, ¿no? Sí, reconocidísimo. Nosotros estamos colaborando desde afuera con la editorial, porque nos parece que es algo que es interesante, porque se trata de cambiar la mentalidad que tenemos sobre Francisco. Hace unos años, no mucho, creo que antes de la pandemia, yo publiqué un artículo de opinión que se llama El nuevo deporte argentino era pegarle al Papa, ¿no? Claro. Y esto siguió profundizando la grieta y lo metimos al Papa dentro de la grieta. Eso impidió que el Papa venga, pues dice, yo no puedo ir a la Argentina a ser motivo de división. Y lamentable, pero muchas de estas críticas salieron de la fila de los católicos, de algunos sectores católicos, por ahí algunos un poco más conservadores, críticas durísimas contra el Papa, y también creo que personajes del clero a nivel nacional se dedicaron a denostar a Bergoglio, Papa Francisco, como alguien que quería reformar la iglesia y transformarla. Y ahora tenemos el candidato que dice que es el representante del demonio. Sí, yo creo que puede ser una táctica de campaña. Yo escuché, vi el video, todo. Creo que digo, bueno, ¿qué es lo que el argentino medio critica? Bueno, lo critican al Papa. Destruyamos al Papa, lo hace más popular o más valiente. Nadie se le anima a desafiar a la iglesia. Pues hay que acá hay como un cierto miedo, a veces no. Hay que ver qué dice la iglesia, se refieren a la jerarquía católica. Entonces, atacar al Papa es como decir, yo soy el dueño de la cosa y tengo el valor que se necesita para gobernar. Espero que sea solo eso y no una convicción, porque gobernar un país donde vos niegues pero además la mayor cantidad de argentinos son católicos. Pero yo eso creo que hoy es discutible. Hoy es discutible. Pero sí que la gente es solidaria, es respetuosa, y decir, primero, faltar el respeto a la autoridad máxima de guía espiritual y de 1.600 millones de católicos. Sí. 1.600 millones de católicos en todo el mundo, de manera tan dura, me parece que desdibuja la imagen de una persona que pretende gobernar un país donde la gente tiene un espíritu solidario, tiene sentido de la cultura, de la doctrina social. Entonces yo respeto la elección de la gente, de hecho, sabe que tengo amigos personales que son candidatos ahí, pero creo que es cierto que también en la campaña han sacado cosas
anteriores. Él se rectificó, dijo, lo voy a respetar como autoridad de la Iglesia, Sí. lo voy a respetar como jefe de Estado. Está bien. Es un tema para después hablarlo. Lo que a mí me preocupa más hoy es que la única campaña presidencial que siento de los candidatos más fuertes es la descalificación permanente de uno a los otros, de los unos a los otros, y no propuestas positivas o cosas realizables en un país muy variado. Nosotros tenemos culturas muy diferentes dentro del mismo país, formas de pensar, formas de vivir, formas de sentir, desde La Quiaca, Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta el litoral. Son culturas muy diferentes. Hay momentos, hay hechos que se han logrado de defensa de algunos sectores, especialmente los sectores más pobres. O sea, hacer una propuesta mirando solamente Buenos Aires o mirando solamente un sector medio, yo creo que es preocupante. Preocupante, por ejemplo, abolir la educación pública gratuita. Claro. ¿No? Nosotros nos hemos educado en la escuela pública y siempre digo, el liberalismo como sistema así duro, para mí ha fracasado en los 90, el comunismo ha fracasado, hay que reinventar o repensar otros modos de gobernar, pero desde la serenidad, desde la integración, desde el diálogo. Por eso yo creo que urge hoy más que nunca una mesa de consenso, una mesa de discusión seria, una mesa de diálogo, de entendimiento. El milagro tiene que generar esta conciencia. En el caso de los salteños, somos hermanos, entonces nos tenemos que respetar, y si voy a votar un candidato, lo tengo que hacer a conciencia. Sé que no solamente estoy jugando mi futuro, sino el de los demás, todo. de mis hermanos, ¿no? Acá hay un mensaje que dice: buen día Marcelita, por esa gran fe que tiene el pueblo de Salta, mi deseo sería que se vuelva a dar la materia de religión en las escuelas y así los docentes preparados para educar en el tema le enseñan a nuestros niños, ya que de acá a un tiempo para adelante la fe de los niños va a desaparecer. Que el Señor nos bendiga a todos los salteños lograremos crecer en fe, nos dice un oyente o televidente que se comunica con nosotros. Yo creo que la religión, la primera escuela es la familia, y creo que ahí se debe transmitir la fe principalmente. No sé si se va a lograr revertir este tema de la religión en la escuela, que quedan muy pocas provincias en el país. Sí. ¿No? Pero sí creo que lo que podemos recuperar es la tradición de transmitir la fe dentro de la familia, la madre, el padre, los abuelos, ¿no? Lograr este fenómeno, ¿no? de la transmisión de la fe. Creo que por ahí se producía, ¿no? Yo tengo una abuela católica y una abuela evangélica. Claro. ¿No? Y nos llevaban a los distintos lugares. Sabíamos Sí, que en uno es verdad. teníamos golosina y en el otro el chocolate del domingo después de misa. Pero bueno, éramos así de los chicos, ¿no? Y sin embargo, cada uno va caminando y hace una opción de vida, pero la formación inicial la recibe en la familia. Y creo Ahí que empieza. sería lindo que la fe no se va a perder, menos en los niños, siempre y cuando las familias sean las que promuevan. Yo tengo testimonios en la librería de abuelas que aprovechan cuando vienen a visitar a los hijos, de darle algo vinculado a la fe a los nietos, porque sus hijos son ateos, viven en Buenos Aires o viven en Europa, vienen aquí, los abuelos, los llevan a los dicen, chicos. bueno, hay que llevarlos a que conozcan a la Virgen del Milagro, el Señor del Milagro, y queda la semilla sembrada. El crecimiento lo da Dios. Y la gente va, en algún momento de la vida uno se cuestiona, más allá de la formación de tipo atea incluso, se cuestiona la fe, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante que a mí como argentino me da vergüenza, porque hay un grupo de jóvenes en Francia que volvieron a la fe, educados en escuelas ateas, educados en el ateísmo y de padres ateos, hicieron un retorno a la fe. Había un grupo haciendo una excursión por Italia, fueron a Roma y justo era el Ángelus, habló el Papa Francisco y uno se inquietó y empezaron a investigar y les impresionó la vida de austeridad que tiene el Papa
que no vive en el Palacio Vaticano, vive en un hospedaje de curas, ¿no? En un cuartito muy pequeño, y le impresionó que Sabé dijera que era una iglesia pobre para los pobres y usara los mismos zapatos que tenía en Buenos Aires, la cruz de plata que tenía en Buenos Aires, y decidieron volver a la fe, bautizarse, y hoy son un grupo que va por el mundo haciendo solidaridad con sectores muy pobres, estuvieron acá en La Puna también, y son gente que se convirtió a partir del testimonio de fe del Papa, de la sencillez del Papa. Y nosotros nos pasamos criticando si el Papa se ríe o no se ríe, si está serio, si tiene un gesto adusto, o simplemente está a favor de un sector u otro sector político. Yo creo que a mí me dio vergüenza, pero digo, esto de otra parte del mundo, encontraron en este hombre un ejemplo de fe, de austeridad de vida, de humildad, y decidieron volver al camino de la fe. La fe se transmite por el oído, dice San Pablo, pues sí, porque uno escucha, transmite lo que ha visto, lo que ha oído, pero se transmite con gesto y palabra, especialmente con la propia vida. Si no se transmite con la propia vida, es un discurso vacío. Seguro. No tiene ninguna finalidad. Gracias por venir, Felipe. Gracias a vos y gracias a tu audiencia y a la gente. Feliz milagro, que es una Pascua salteña. Entonces, como Pascua, requiere que resucitemos y nos transformemos. Y seamos capaces de votar en conciencia, pensando en el hermano, en el que necesita, en el que sufre. Seguro que sí. Era Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas y director del editorial San Pablo.